Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos en vivo. No, no te escucho. Está silenciado, Stuart. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto de verdad tenerlos por acá, quienes están acá en el Zoom, quienes están viéndonos, escuchándonos también por las redes sociales, por Facebook, especialmente en todos los distintos perfiles en donde estamos retransmitiendo. Es un honor, de verdad, para Nobustu y para Destreza Marketing, organizadores del evento del Congreso Novus 2020, tenerles por acá en un nuevo webinar, que es apenas un abrebocas de lo que vamos a tener en nuestro Congreso. Hoy tenemos el honor de compartir con dos grandes profesionales, dos grandes expertas en sus áreas. Sandra Garbanzo, desde Costa Rica. Sandra es experta en culturas de paz, experta también en negociación. Y Sandra es pues conferencista, coach. Bienvenida, Sandra. Buenas tardes, muchísimas gracias. María Elena, Stuart, Rocío, gracias a todos por acompañarnos hoy. Para mí es un placer y sobre todo un honor poder compartir escenario con tan grandes profesionales. Gracias a vos. Y bueno, desde Argentina, desde Buenos Aires, desde el mismísimo Buenos Aires, tenemos a Elena Barandegui. Elena es experta, bueno, especialista también en recursos humanos, psicología, y ella es experta, coach y consultora, también especialista en pymes, en pequeñas y medianas empresas, asesora, y también ha trabajado con otras firmas internacionales, así que con ella vamos a estar compartiendo hoy el tema de las economías, de las nuevas economías, que ya ella nos va a contar. Así que, Elena, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Lo mismo que Sandra, estoy honrada de estar acá y de esta convocatoria y bueno, con muchísimo gusto de estar y de escuchar a mi compañera de encuentro. Así que les agradezco mucho y esperemos que sea una conversación que nos nutra a todos. Bueno, yo creo que aquí el que menos va a hablar soy yo, porque tenemos muchísimo que escuchar, muchísimo que aprender de ustedes. De verdad que va a ser muy rica esta sesión de hoy. Y bueno, yo les voy a contar que estamos en el marco de un gran evento que se llama Novus 2020, que es un congreso que está orientado a la gestión de innovación. Este congreso se va a realizar el 5, 6 y 7 de noviembre en las plataformas, en distintas plataformas, ¿verdad? Saliendo desde la plataforma Zoom y retransmitido, perdón, en otros perfiles como Novus 2020. Ustedes en Facebook, en Instagram lo pueden observar. También vamos a tener canal en YouTube y ustedes van a poder desde Novus 2020 observar y participar del evento. El registro es gratuito. Si usted desea participar y aprender, porque tenemos 15 conferencias, tenemos un conversatorio de cierre con grandes especialistas, así que ahí está en su pantalla el registro gratuito en donde ustedes pueden inscribirse. Y bueno, también en caso de que ustedes tengan empresas, organizaciones y deseen ser patrocinadores, también tenemos espacios y paquetes para ustedes. Este congreso está especialmente diseñado para las organizaciones. La orientación del Congreso de Innovación de Novus 2020 es totalmente corporativa. Está dirigida a profesionales, pero está dirigida a miembros de organizaciones, a colaboradores. Así que si usted trabaja o pertenece a un equipo de recursos humanos, de talento, de mercadeo, de tecnología, pues puede enviarle la invitación también a sus compañeros, compañeras en la empresa u organización o en la institución en la que ustedes estén, para que todos pues puedan aprovechar las charlas que tenemos con conferencistas, con especialistas internacionales. Vamos a tener gente de 7 países, vamos a tener muchas ponencias, vamos a tener, bueno, el acceso, por supuesto que gratuito, como ya se los dije, y tenemos a especialistas como, por mencionar algunos, Ángela Kohler. Ángela tiene una página y tiene un proyecto, ¿verdad? Súper interesante, y ella pues nos va a comentar del impacto que tienen las redes de conocimiento, ¿verdad? Juntar, unir distintos talentos en todo el mundo para desarrollar un proyecto, un negocio. Vamos a tener también a don Álvaro Reynoso, que él es el presidente para Latinoamérica de la International Association of Innovation Professionals,
que reúnen a profesionales de la innovación, en donde tengo el honor de participar. Y Álvaro es un experto también en ISO, en normas de calidad. Él es de Guatemala y va a estar también compartiendo con nosotros en este evento. Lorna Peraza desde Costa Rica, con técnicas de gamificación y con el Lego Serious Play. Si ustedes han escuchado hablar de Lego Serious Play como una metodología de desarrollo organizacional, de aprendizaje, de conocimiento, de creatividad, en fin, tienen una serie de objetivos. Bueno, ahí vamos también a escucharla a ella como experta. Por supuesto que vamos a tener a Sandra y a Elena, quienes nos están acompañando hoy, y en fin, a muchos otros profesionales de Colombia, de Costa Rica, de Argentina, de México, de Chile, de Estados Unidos, que nos van a estar acompañando en este evento, que es organizado por la empresa Nobustu y por Destreza Marketing también. Así que bueno, ahí está la lista de algunos de los temas que vamos a tener en este evento y los esperamos. De verdad sería un honor poder compartir, recibirlos y compartir con todos ustedes en este espacio de aprendizaje. 3 días con 15 ponencias, más de 15 ponencias, porque tendremos también otros cortos entre cada una de las ponencias. Así que va a ser un espacio de aprendizaje muy, muy, muy rico. Y como les decía, con un cierre, un conversatorio con expertos también en gestión de innovación, que es una de las estrategias fundamentales que las empresas y las organizaciones, las instituciones hoy en día requieren desarrollar para poder salir adelante, para poder ganar espacio en los mercados, en las actividades, en los giros de negocio que tengan. Así que la innovación no es un tema que deba tomarse a la ligera. La innovación no debe suceder por ocurrencia, sino que hay toda una estructura, ¿verdad?, que en nuestro caso, desde las normas ISO 56000, van a orientar a las organizaciones en desarrollar una estructura de innovación. Usted probablemente ha visto en distintas empresas que alguien tiene alguna idea de cómo innovar, de cómo crear, de cómo mejorar un proceso, de cómo mejorar o sacar al mercado un producto o un servicio. Bueno, eso cuando sucede por ocurrencia, por emoción, porque a todos se nos ocurren ideas, por supuesto, y las implementamos, bueno, eso está muy bien, pero en la mayor parte de las organizaciones eso ocurre pues casi que por evolución espontánea, ¿verdad? Surge nada más como una ocurrencia de alguien. La norma ISO 56000, y en específico la ISO 56002, que habla sobre la gestión, nos habla de 10 elementos de gestión, y entonces ahí podemos encontrar una estructura sólida que le va a permitir a las organizaciones realmente construir innovación sostenida, innovación que se mantenga en el tiempo, que constantemente haya generación de elementos innovadores, no solo hacia afuera, no solo en servicios y productos, sino también en los procesos. Así que bueno, sin más, nos vamos entonces con nuestras expertas de hoy. Hoy vamos a estar conversando de negociación, hoy vamos a estar conversando de oportunidades de negocio en las nuevas economías, plateada, naranja, verde o economía circular también, como se le conoce. Así que nos vamos con Sandra y con Elena. Déjenme más bien ahora sí dejar de compartir por acá. Y Elena, cuéntanos entonces, la nueva economía, que tiene que ver mucho con industrias o subindustrias también en particular, el nuevo comportamiento de los consumidores, las nuevas necesidades que la humanidad, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, está expresando, nos lleva a desarrollar lo que se ha llamado economía naranja, economía verde, economía plateada. Háblanos un poquito de ellas y cuál es la importancia que pueden tener para la innovación. Gracias. Sí, en realidad quisimos poner el foco ahí porque son nuevos modelos de producción y de consumir que están desarrollándose, no son todos demasiado nuevos, pero ahora que estamos revisando el modo de hacer y el modo de comportarnos en este marco económico, es una muy buena idea empezar a nutrirnos de esas perspectivas que nos van a dar una nutrición diferente para nuestra estrategia. Quizá hablar de ecología o de economía circular
para algunos no tiene nada de innovador, pero hay gente que todavía no la está incorporando, no está comprendiendo que las emisiones de carbono para trasladar sus productos están siendo evaluadas como parte de su producto o servicio. De eso nos habla, por supuesto, la economía verde, la economía circular. Pensar en todas las oportunidades de desarrollo de nuevos packagings o de formas de inclusión a diferentes consumidores, por entregar en formatos diferenciados, es decir, hay muchas oportunidades, de eso vamos a hablar en el Congreso, en las jornadas, pero bueno, como eso hablando de la economía verde y circular. De la economía naranja nos estamos refiriendo a estos sectores culturales donde realmente lo que cuenta es el talento y tener acceso a las nuevas tecnologías. Entonces son sectores donde la población que tiene un acceso y disponibilidad de internet y de la creatividad, que eso a veces decimos es gratis, a veces decimos abunda y otras veces decimos que es escasa, pero bueno, no se requiere, digamos, de nada duro, digamos, estamos en esta era de la liquidez y cualquier persona con ideas puede generar o plataformas para articular los negocios de otros, o servicios creativos y culturales que ponen en valor la riqueza de una nación o de una región. Y la economía plateada, la Silver Economy, tiene que ver con, se refiere a plateado a la gente de canas, yo no tengo canas, pero yo estaría incluida ahí, y es esta economía, este gran movimiento económico que tiene que ver con la gente de más edad. Es decir, estamos hablando que hace mucho tiempo atrás la gente mayor de 50 como que se sentaba a esperar que el tiempo pase. Bueno, hoy estamos activos, los que estamos sanos viajamos cuando no hay pandemia, consumimos muchas cuestiones físicas como productos reales, muchos servicios, mucho turismo, mucha capacitación y formación. Entonces, vamos a desarrollar en el encuentro como más profundamente estas 3 áreas de oportunidades porque están como muy desarrolladas y que la pandemia, algunas de ellas las ha jerarquizado. Después puedo ampliar. Gracias. Claro, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Elena. Sí, perdón. Claro, y es que la mayor parte de las sociedades están, hablando de la economía plateada, pues están invirtiendo la pirámide, ¿no? Y entonces ya cada vez pues vamos siendo una población de más edad que va siendo sostenida por población de menor edad, y eso, bueno, crea una serie de circunstancias a nivel económico, pero además crea oportunidades para distintas empresas. Entonces, ¿por qué en este congreso, por qué estamos hablando hoy de todo este tema de las nuevas economías? Bueno, porque dan oportunidad para generar negocios. Podemos innovar encontrando nichos en algunas de estas nuevas economías, de estas nuevas industrias o subindustrias, también depende de cómo lo visualicemos, de forma tal que podamos generar responder a necesidades, Elena. Totalmente te complemento, en realidad ya que tocaste puntualmente la economía plateada, sea por su funcionamiento correcto, nos da oportunidades de vender productos y servicios, y por lo contrario, es decir, son las personas que empiezan a tener necesidades de ayuda, es decir, todo estos servicios de asistencia a las personas mayores moviliza muchísimos recursos. Por unas cuestiones culturales, en Latinoamérica está bastante invisibilizado esa dimensión económica de las tareas de cuidado, y realmente siguen estando muy a cargo de las mujeres. Entonces, eso también, hay una marea de mujeres que está haciendo como visibilizar esta situación, porque si bien tiene mucho impacto económico lo que sea tarea de cuidados de personas dependientes, ya sean niños o personas con discapacidad o personas adultas mayores, son áreas que tienen impacto económico absolutamente. Y el impacto, si no lo valoramos cuando todo funciona como espontáneamente, se valora cuando se carece de ello. Cualquier familia que no tiene alguna persona que se haga cargo de sus adultos mayores o de los niños y lo tiene que pagar, empieza a comprender el impacto económico que eso tiene.
Obviamente que a raíz de ello los estados tratan de suplir esas carencias y algunos van más avanzados que otros, trabajando en dar asistencia a esas necesidades, pero bueno, yo hablo puntualmente de Argentina, donde todavía hay una gran carencia de soporte estatal para cubrir y acompañar esas necesidades vitales que es de la asistencia a las personas dependientes. Claro, no, y creo que no es un tema solo de Argentina, pues acá de primera mano en Costa Rica, y estoy seguro de que en buena parte de los países en Latinoamérica es la misma situación, ¿verdad? Nos parecemos en muchos aspectos, y creo que uno de ellos es ese que estás mencionando. Otro aspecto importante en cuanto a la negociación, creo que es un tema básico ahorita, y cómo poder desarrollar habilidades de negociación, no solo como personas, no solo como seres humanos, sino también la organización como tal. Sus competencias de negociación son fundamentales. La negociación, claro que es algo que hacemos desde que estamos muy pequeños, ¿verdad? Desde que estamos muy pequeños siempre, de una forma o de otra, estamos negociando, ¿verdad? Recursos, alimento, atención, hasta que, bueno, crecemos, y en todo ámbito la negociación es un aspecto fundamental. Sandra, ¿qué tiene que ver, cuál es la relación que hay entonces entre la negociación y el desarrollo de la creatividad en una organización? Bueno, muchísimas gracias, Stuart. Antes de poder complementar esta pregunta que me hacías, me agradaría muchísimo también decir que el punto de encuentro que tenemos ahorita con estas tres economías, ¿verdad? Y esta transición que estamos haciendo es la necesidad de empezar a crear equipos cooperativos y empezar a tener relaciones de cooperación ganar-ganar. Y es ahí donde la negociación entra de manera muy fuerte, porque tenemos dos tipos de negociación, ¿verdad? La negociación tradicional, que es la que nos venían enseñando hace mucho tiempo, donde llegamos siempre a una media, pero en esa media siempre hay que ceder y hay un poquito de ganar-perder. Y vienen todas las nuevas áreas de negociación que trae toda la parte transformativa, de cómo transformar esas relaciones para que realmente haya equipos que aprendan a cubrir necesidades, equipos que transicionen de la competencia a la cooperación o la colaboración. Y es ahí donde empezamos a entrenar toda la parte de culturas de paz, de áreas restaurativas, para que las personas comprendamos que el impacto que tenemos como seres humanos a la hora de relacionarnos crea realmente no solo relaciones de calidad, sino negocios y corporaciones de calidad, que en algún momento se percibía como algo muy antagónico, ¿verdad? Se percibía aquella estructura donde había un jefe que era el que tenía el poder, el que tenía el dinero, que eran las grandes estructuras, sobre todo en la era industrial, donde mucha gente entraba, donde las áreas estaban muy marcadas, sobre todo la parte social y económica. Y ya estamos definitivamente con toda esta nueva transición y a través de estas tres áreas de economía transicionando a áreas que son más circulares, donde el poder es el poder del equipo, donde trabajamos gobiernos grupales, donde trabajamos líderes que aprenden a relacionarse a través del bienestar emocional y social de su equipo, donde hay líderes que van a transformar más que dar direcciones, sino a escuchar cuál es la resolución que sus equipos han tenido, cuáles son las experiencias que ellos tienen, y agarrar todo este conocimiento y poderlo hacer un valor tangible dentro del equipo y la toma de decisiones. Pues siempre en la parte de corporaciones tenemos un área importante, que es el área estratégica, el área de los negocios, el área de los objetivos, del ROI, ¿verdad? Y cada vez se está haciendo más esto que sea colaborativo, no solamente de unos directivos. Y si bien es cierto que tenemos que cumplir metas, que tenemos que llegar a ciertas áreas y que estamos en una estructura muy diferente, por ejemplo, a la que puede ser familia o comunidad, porque hay que cumplir en tiempos, ¿verdad? Cada vez se están haciendo más amigos y más de la mano lo que es el bienestar emocional, el bienestar de la cooperación y las áreas de liderazgo y de poder en las empresas. Incluso esta palabra, el poder, está teniendo una gran transformación en las corporaciones, porque ya no es que solo unos pocos pueden decidir, sino el poder que tiene el gobierno grupal para llevar una empresa hacia el éxito, sobre todo en áreas de incertidumbre, de transición y caos.
Y entonces desde ahí es donde empezamos a ver cuáles son las habilidades de negociación que tenemos que empezar a desarrollar desde nuevos escenarios, donde lo más importante es el ser humano, porque es el único capaz de crear el cambio. Y cómo estas estructuras deben empezar a ser flexibles para que la cooperación de los equipos sea cada vez más flexible también a poder lograr los objetivos en circunstancias altamente de cambio y de alta incertidumbre. Eso era algo que se venía trabajando mucho, que se venía hablando mucho, que se venía diciendo en muchos speech muy bonitos, pero hasta ahora hemos tenido que sacar ese conocimiento y ponerlo al 100%, porque empezando inclusive desde algo tan sencillo como es el teletrabajo, donde ya aquellos jefes que estaban acostumbrados a tener un alto control en sus equipos, tienen que empezar a ceder y a saber que hay momentos diferidos, que hay momentos que van a estar en vivo, que inclusive desde una parte, sí es un liderazgo muy disruptivo. Muchísimas gracias, Guadalupe, tienes toda la razón. Y es muy disruptivo porque ya no es el jefe encima de los colaboradores viendo que todos estén cumpliendo, sino que hay una meta y durante diferentes horas del día la meta se tiene que cumplir. Pero se puede cumplir desde aristas muy diferentes, desde formas de ejecución muy diferentes. Y entonces cuando hablamos de esta parte de las nuevas habilidades, desde esa transformación que debo tener, yo diría que la innovación es una de las más fuertes, porque estamos acostumbrados a resolver de una sola forma a nivel corporativo. Y hoy tenemos que aprender a resolver a través de todos los puntos de vista, cubriendo todas las necesidades y desarrollando equipos de cooperación. Y desde ahí hay varios puntos de encuentro muy importantes con la parte de creatividad e innovación. El primero es la inteligencia colectiva, ¿verdad? Y lo que aprende uno, lo aprendemos todos. Y entonces ahí ya no es como aquella competencia de que tu idea es tonta y la mía es la mejor. No, resulta que ahora necesitamos de la idea de todos para resolver. Y el conocimiento de todos es lo que saca a flote el equipo. Y pues en este tema hay varias habilidades blandas, ¿verdad? Porque para mí resolución de conflictos más que una habilidad blanda es una estrategia corporativa de creatividad, donde aprendemos a transformar en una empresa. Sí, totalmente. Es una posición, no una posición, pero por supuesto un campo bastante disruptivo, Sandra, para quienes no estamos metidos de lleno como vos con en esa gran especialización que tenés, tanta capacidad y preparación en eso. Resulta un tanto novedoso, no un tanto, muy novedoso, y algo que, como decía, se ha unido a las circunstancias actuales en la que ya el gerente, el jefe policía, ha tenido que ver cómo hace, y en muchos casos, desdichadamente, no ha aceptado eso, porque pues sí he conocido casos de organizaciones, de empresas en donde la gente tiene que seguir yendo a sus casas, perdón, a sus trabajos, a sus oficinas, porque el dueño, los gerentes, las jefaturas siguen sin confiar, ¿verdad? Siguen sin confiar en la productividad de la gente y encuentran más bien en ese control excesivo su zona de confort, su razón de existir como gente, ¿verdad? Más que como líderes. Y entonces, sin ese control, se caen como jefes. No encuentran alguna otra razón. Y creo que eso que estás diciendo es un, llamémoslo típicamente un bombazo fuerte, ¿verdad? Para mover ese mindset, esa manera de pensar y de actuar, ¿no? En las organizaciones. Sí, es una transición, ha sido una transición de la que se venía hablando, pero en muy poco tiempo fue muy brusca a nivel de ejecución. No todas las personas van a tener, su proceso no va a ser el mismo para todas, pero sí es importante irles apoyando en que ahora el concepto de poder está a través de las relaciones de confianza y no de las relaciones de restricción, ¿verdad? Y ahí más bien me encantaría que Elena también nos pudiera aportar sobre esta parte, porque esas 3 generaciones de los colores aquí en esta parte que estamos hablando convergen perfectamente. Gracias.
Sí, me quedé pensando un poco en este cambio y en cómo incorporar innovación y hay una teoría que dice que la innovación o los cambios primero necesitan que haya una urgencia. Bueno, acá la hubo la urgencia y todos respondimos rápidamente. Y también dialogo mucho con personas que trabajan en grandes organizaciones y por supuesto que muchas están a gusto trabajando desde su casa, pero muchas todavía tienen que encontrar cuál es el modelo, porque así como yo antes hablé de las capacidades que tienen las personas de incorporarse a la economía naranja con el acceso a Internet, bueno, hay supuestos que no debemos dar, hay gente que no tiene buenas conexiones en su casa, hay gente que tiene niños, más de uno, o ya con uno es suficiente para tener como complejo el día y tener que asumir la maternidad, la escolarización y cumplir con los objetivos laborales. Entonces, todavía estamos como construyendo, creo yo, Sandra, como el formato que se dará después, porque las experiencias, al ser vividas de una manera tan individual, lo que sabemos es que colectivamente hemos podido ser muy productivos, que las organizaciones están pensando cuándo van a volver, porque económicamente les está sirviendo a la mayoría de ellas, porque tienen menos gastos, las personas se muestran muy responsables y realmente sacan adelante los objetivos empresariales. Entonces, digo, pero no es cuestión de que estemos como liquidando el tiempo individual, así que nada, es mi perspectiva hoy que todavía es algo que está en proceso y que hay casos, personalmente yo sí me siento muy a gusto trabajando en este formato, pero veo que hay mamás o papás, y no digo los que le pasa el gato delante, que está todo bien, digo, pero como que no estamos preparados todavía para el home office perfecto. No sé qué opinan ustedes y después agrego algo de las economías, pero es algo que se está construyendo. Sí, definitivamente, Elena, este tema del home office es un proyecto en construcción constante y yo creo que vamos a tomar inclusive todo el 2021 para podernos adaptar y a veces los seres humanos queremos ante un cambio que todo esté perfectamente controlado y se nos va de lado el aprendizaje tan importante que tiene el error, que el error es parte del logro. El error es probar diferentes áreas y ver cuál es la que más me funciona, cuáles son los elementos innovadores que le debo meter, cuáles son las cosas que no me funcionan. Pero socialmente nos castigan mucho cuando cometemos un error y es la única manera de aprender. Creo que estamos inclusive rompiendo ese paradigma e integrándole toda la parte emocional que inclusive puede ser, el otro día estaba también dando un webinar y decía el moderador, bueno, pero es que ya es importante, si están tus hijos, si están tus perritos, y ya la gente sale con los perritos en la cámara y con los chiquitos y los presenta, y ¿verdad? Entonces también es, ¿cuáles son esos paradigmas que tenemos que romper de aquellas áreas tan perfectas que a través del error es que vamos a construir estos espacios nuevamente seguros y que siguen siendo productivos, pero que son tan disruptivos, ¿verdad? Totalmente. Sí, además esto, digamos, entre los cambios que se ven son hasta en el sector de la industria inmobiliaria, porque no sé, muchas organizaciones estaban creando muchísimos espacios y metros cuadrados para las nuevas oficinas y hoy en día los están pensando. Las empresas inmobiliarias están tan afectadas como la industria y el sector turístico. Es decir, todavía estamos vislumbrando ese futuro y en eso está buenísimo que la innovación nos llame a repensar, a trabajar de modo colaborativo, como decías vos, Sandra, el tema de las herramientas para la innovación, no sé, cuando uno empieza a generar ideas, quizá antiguamente nos poníamos a discutir las ideas a partir de quién era la idea y si tenía valor, dependía de... Hoy las herramientas ni siquiera nos dejan ver de quién es la idea, porque tenemos herramientas colaborativas donde se vota la idea y hay un paradigma que no se discute, se vota, y la idea que es votada para implementar, se trabaja con ella. Entonces me parece que como sociedad estamos aprendiendo muchísimo y estamos viendo los efectos constructivos que tiene pasarnos al paradigma de la colaboración, ¿no?
Así que en eso, bueno, estamos súper alineadas, tenía mucho interés en escucharte y perdón que le tomo el espacio al moderador, me gusta que nos amplíes un poco lo que es la cultura de la paz, perdón Stuart, pero me Ay, qué lindo. gusta ese concepto, ¿no? Ay, Elena, muchas gracias. Bueno, la parte de cultura de paz, que es más una construcción desde el ser, inclusive, ¿verdad? Cuando hablamos de culturas de paz, cuando hablamos de esta construcción, nos basamos en varias premisas. La primera de ellas es que la paz no es la ausencia de la violencia, ¿verdad? La paz es un estado del ser desde el que uno trabaja, desde el que uno se entiende, y la paz también conlleva que empecemos a comprender el proceso del conflicto como algo neutral, no como algo donde hay violencia, donde hay mala comunicación, donde hay dolor, porque ese básicamente es el resultado que yo le he dado desde mi educación emocional y desde mi educación en conflictos hacia problemas que tengo que resolver. Y es una construcción diaria, es un ir hacia adentro. Yo siempre digo que el buen negociador y el buen comunicador es el que constantemente se está autoevaluando, el que está entendiendo dónde son esos botoncitos que le ponen a uno la reacción más fuerte y empezar a entender qué siente, ¿verdad? Y también es muy importante hacerlo porque si yo voy a hacer peticiones en vez de demandas, necesito primero entender qué siento, qué necesito, cuáles son mis emociones, cómo lo veo. Y desde ahí empezamos un estilo de vida que es a través de la construcción de la paz y un estilo de vida que hoy más que nunca también debe ser compartido en áreas laborales. La parte de, ¿por qué? Porque estamos con nuestros compañeros muchísimo tiempo, porque están nuestras necesidades básicas de seguridad. A través del salario nosotros tenemos techo, tenemos comida, ¿verdad? Es en las áreas donde podemos ser más vulnerables inclusive, es en las áreas donde más se nos ha enseñado a competir y definitivamente hay que hacer una transformación hacia esa área de colaboración. Y visto así, la paz es un intangible que hoy en día más que nunca se está demostrando que es bastante más rentable que competir. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar desde estas posturas donde no necesito agredir a otra persona, donde yo no necesito competir con otra persona para poder crear un negocio, para poder llegar a un objetivo, para que esta empresa sea igual o más rentable? Porque inclusive hablando de esta parte de innovación, a veces tenemos líderes que meten a las personas a una reunión y les dicen que tienen que resolver un problema bajo un estrés altísimo y el cerebro no funciona de esa forma. El cerebro desde ahí trabaja la parte de la sobrevivencia, que es la parte reptiliana donde solo podemos atacar, huir o quedarnos quietos. Si yo realmente quiero que mi equipo trabaje los prefrontales, donde está el nuevo aprendizaje, la innovación, todo eso, tengo que abrirlos incluso hasta que se vayan a casa, que se relajen. Yo le digo a la gente, mira, ¿dónde es que normalmente tenés las mejores ideas? Y Sandra, caminando o bañándome, o ¿verdad? Entonces, es toda esta parte de cómo empiezo a trabajar todas estas estructuras de los cuadros de paz o de los cuadros de violencia, entendiendo el proceso del conflicto como algo natural en un sistema corporativo donde yo requiero que las personas estén en las áreas de aprendizaje más alto de innovación para que sean adaptativas al conflicto y no reactivas al conflicto. Y ahí es donde empezamos a tener muchísimos puntos de encuentro entre el ser, la comunicación y el negocio. Totalmente. Muchísimas gracias. Y eso nos lleva al tema del ambiente, ¿verdad? Y cuando hablamos de ambiente, hablemos del ecosistema para el emprendedor, para el empresario, para la persona que quiere montar su pequeño restaurante o tiene ya un negocio pequeño, restaurante o una empresa mediana o grande, que para el caso es lo mismo. Cuando los entornos se vuelven sumamente agresivos, ¿verdad? En donde se observa todos los días comentarios, noticias, sensación, la gente que compra esa sensación de inseguridad, de violencia, etc. Claramente eso afecta sumamente, muchísimo el entorno emprendedor. Elena, tienes una gran experiencia ahí en Buenos Aires y en Argentina en entornos, en ecosistemas emprendedores. Un poco, ¿cómo es ese ecosistema? ¿Qué tanto está favoreciendo hoy? Porque hay elementos, supondría yo, elementos favorecedores y otros no tan favorecedores del emprendimiento dentro del ecosistema. En Argentina, pero creo que igual,
se repite y se replica en otros países de Latinoamérica. Gracias, Stuart. En realidad, hoy tenemos que hacer como ese corte y mirar lo que está pasando en relación a la pandemia. Es decir, Argentina es un país que tiene un ecosistema emprendedor muy sólido, está muy bien entrelazada la actividad privada de los emprendedores con los organismos estatales que tienen muchos programas, las universidades, es decir, se fomenta muchísimo el emprendedorismo. De hecho hay iniciativas que se están haciendo pilotos para desarrollar habilidades emprendedoras a partir de la escuela primaria. No quiere decir que van a hacer que los niños hagan empresas a los 7 años, pero sí ver cómo movilizan ese desarrollo de habilidades. Primero porque el mundo económico no ofrece los empleos que la gente espera, digamos. Así que es como preparar a las personas para el futuro. Entonces, en Argentina en eso es bastante vanguardista y ha tenido gran inversión social desde el Estado, de todos los niveles de Estado, de las empresas, siempre hay muchos programas de desarrollo, pero hoy en día, con el tema de la pandemia, hubo como un quiebre fuerte los primeros meses, no se reaccionó rápido, esta incertidumbre que quizá le pasó a muchos líderes, de no saber cuánto iba a durar, con qué recursos íbamos a contar y todo lo demás, hizo que se como cayeran esos sistemas de contención. Después, afortunadamente, fueron apareciendo en formato capacitación, es decir, realmente tanto lo público como lo privado sostuvieron las redes, por supuesto virtuales, y hay mucha actividad de capacitación. Yo diría que es el paraíso, no solo en Argentina, sino a nivel hispanoparlante, la cantidad de saber y de conocimiento disponible gratis o a muy bajo costo. Entonces eso realmente es como un impacto súper positivo de lo que está sucediendo. Pero si no, tradicionalmente Argentina tiene un imbrincado sistema de apoyo y de desarrollo que ayuda mucho el emprendedorismo. Entonces, cuando a veces estoy en algunos ámbitos y siento a algunas personas decir que nadie me ayuda, y qué sé yo, realmente te pones una hora a hablar con esa persona y el problema es de mentalidad, no de carencia de asistencia, porque asistencia hay muchísima. Entonces, a mí me gusta siempre trabajar sobre la mentalidad de las personas, es decir, ir un poquito más profundo y decir, ¿y por qué no podés? Y porque nadie te ayuda. ¿Qué ayuda necesitas? Bueno, no sé qué ayuda. O sea, entonces, como que trato de que la gente salga de ese lugar de carencia y quizá de pensar que el futuro es hostil, porque en realidad nunca se da cuenta que sí tiene habilidades, y que ahí pongo un poco lo de las economías, la economía naranja y todo lo que tiene que ver con la cultura. Hoy hay un gran respeto a la diversidad, hay un gran interés por los diferentes eventos y elementos de las distintas regiones de nuestro país. Entonces hay muchísimas cosas para hacer. Lo que importa es salirse del modelo exitista de tener y de las grandes dimensiones, porque hay empresas súper sustentables de gran impacto para la persona y para el entorno, que se comienzan casi sin nada. Así que eso también exige innovación, exige mucha creatividad y un espíritu de proactividad. Es decir, esa es la gran brecha para mí, los que están esperando que algo mágico suceda y las otras personas que van en busca de cumplir sus propósitos, sus sueños. Y en Argentina hay oportunidades, así que eso es un poco lo que quería dejar el mensaje. Sí, claro, y hay un tema siempre interesante, y mencionaban, creo que las dos habrán hecho referencia a la importancia y al cuidado que hay que tener en meternos a todos, ¿verdad?, en la misma canasta. Aquí en Costa Rica en algún momento se decía pues que, no sé, algún presidente o alguien había pues mencionado que todos al inicio de todo este rollo, que todos estábamos pues en la misma tormenta, en el mismo barco, ¿verdad? Y alguien salían corrigiendo pues que no, estamos en la misma tormenta, pero en distintos barcos. Unos están en cruceros de 7 pisos y otros están sostenidos apenas con una tablita.
Pues la importancia de tener esa empatía y de no generalizar que la situación mía es la de los demás, para bien o para mal, para una cosa o para la otra. Y acá es básico que realmente entendamos quiénes estamos con este rollo de tener acceso a Internet, de saber cómo explorar, cómo buscar, digamos, esa ayuda o esos recursos en Internet versus la gente que realmente, para quienes el confinamiento, el estar en casa, es realmente un encierro porque lo que conocen es el mundo físico. Entonces, personas que sea por su edad, por su condición socioeconómica, por su educación, por su mentalidad, por la razón que sea, no son exploradores de este otro mundo virtual. El mundo físico simplemente los atrapó y dicen que aquí no existe nada. O sea, estoy en 4 paredes y ¿cómo voy a pedir ayuda? Aquí no hay nadie, nadie me puede visitar, no puedo salir, ¿qué hago? Sí. Entonces, la importancia de la sensibilidad en relación con ese tema y de no generalizar. ¿Cómo afecta? Y bueno, me gustaría tener un concepto, Sandra, también que estás manejando en negociación, y es, ¿cómo es eso entonces de negociar con bienestar? O sea, ¿cómo, ¿cómo hago? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué queremos decir con eso? Ay, muchas gracias, Estudiar. Bueno, siguiendo, sumando, ¿verdad? A lo que dice Elena, tengo un dicho que es re básico en esto. Miren, del cielo solo cae la lluvia. Y eso es algo que muchas personas a veces no logramos entender. Sí, bastante. Y sí, ¿verdad? Hay un plan de acción que hacer. Si a veces vemos personas que en estos momentos tal vez están en un barco de 7 pisos, tendríamos que ponernos a pensar cuál ha sido el trabajo previo de ese barco de 7 pisos. ¿Verdad? La mayoría de cosas que admiramos en otros seres humanos es el resultado de un trabajo muy profundo y muy continuo. Y cuando hablamos de negociar con bienestar, hablamos también de cuál es la percepción que yo tengo de la realidad, y ahí podríamos hacer acotación a algunas áreas importantes de la psicología positiva, ¿verdad? Porque la psicología positiva no trabaja al llegar y decirle a alguien, mire, todo está bien, no se preocupe, no, esté tranquilo, no, vamos, adelante, siga, ¿verdad? Y sí está bien, pero hay una realidad que atender, y es una realidad muy dolorosa para algunas personas. Y yo no puedo invalidar a otro ser humano diciéndole que todo va a estar bien. ¿Y cuando empieza a hacer esto? Cuando en vez de un recurso, esto empieza a ser una vía de escape. Y vamos a pensar que todo va a estar bien, pero no empiezo a ejecutar absolutamente nada. O sea, me quedo en el todo está bien, pero no tengo un plan de acciones que realmente me haga llegar. Entonces aquí lo importante es primero mi bienestar. Llegar y entender que sí hay una situación difícil, que es dolorosa, claro, mucha gente está perdiendo empleo, hay gente que está muriendo, pero ¿cuál es tu visión ante esa realidad? ¿Cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo como una persona sin recursos, sin carencia, encerrada? ¿O estás entendiendo todos los recursos que estás por desarrollar en ese momento? O sea, ¿cuáles son los diálogos internos que cada uno de nosotros estamos teniendo para enfrentar esta realidad que no es buena ni mala, es compleja? Y para unas personas es muy distinta a lo que esperaban, pero es la realidad. Y ante eso yo tengo simplemente que adaptarme, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis discursos? ¿Yo me veo pequeñita o me veo a la altura de esa realidad? Desde ahí tengo que empezar a trabajar mi bienestar, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos con los que yo cuento para trabajar esta realidad? Y la tercera es, que nos habla de la psicología positiva, es pedir ayuda. Yo necesito solicitar ayuda, yo sé cuáles son mis recursos. Por ejemplo, en este momento mi recurso puede ser conectar con las personas, ¿verdad? Y es un recurso que Elena y yo compartimos, pero Elena sabe toda la parte, por ejemplo, de innovación, de la parte de cómo hacer negocios. Yo soy emprendedora, o sea, ¿qué podría yo solicitarle ayuda a Elena en esto tan grandioso que tengo para dar? Pero yo como emprendedora ahorita no tengo ni idea de cómo compartirlo, porque yo solo sé negociar en un 1 a 1 y me manejo muy bien en reuniones de networking, pero no tengo idea, Elena, por ejemplo, cómo yo podría empezar a trabajar esto a través de las redes sociales, a través de toda esta parte de creación e innovación. Entonces es donde yo voy y tengo que entender que no estoy solo y que no estoy sola. Y desde ahí empieza el bienestar, ¿verdad? El bienestar es un tema de no es estar feliz siempre, es de hacer las cosas que me llenan.
Por ejemplo, si en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más les encanta hacer? Probablemente me digan, Sandra, cocinar, hacer el jardín, estar con mis hijos. Es esa sensación que tienes, ¿cómo logramos mantenerla más tiempo durante el día? Para que yo pueda llegar a ver las necesidades de otra persona sin sentir que me está atacando, sin sentir que no hay suficiente. Hay una frase de negociación hermosísima porque dice que la negociación real es la que entienden las personas que hay sobra de recursos para todos. Y en este momento podríamos estar percibiendo que me faltan recursos. Yo no puedo ir a negociar con bienestar sintiendo que es que tengo que competir por un recurso con Stuart. Porque o es Stuart o soy yo. Entonces, es desde esa área personal que yo puedo abrirme a esa amplitud y a esa prosperidad, si quiero verlo así, de que hay suficiente para todos. Pero ¿por qué a veces no lo percibo? Porque es demasiado nuevo, entonces no tengo idea de cómo verlo. Pero para eso hay mucha gente a mi alrededor que me puede decir cómo en esta locura nueva, esto tan bueno que yo tengo puede salir adelante. Y entonces empezamos a trabajar el bienestar como un estado en el que yo decido sentirme bien, independientemente de cómo esté todo afuera. Tal vez fui una persona, ¿verdad?, que solo eran números y números y números, y resulta que lo que a mí también me conecta mucho es estar con mi familia. Y ahora me estoy viendo obligada a estar con mi familia. Entonces, ¿cómo voy a hacer esas dos cosas? Y esto requiere un trabajo. O sea, como les decía, vean, del cielo solo cae la lluvia. El resto tenemos que trabajarlo, tenemos que conocernos, tenemos que indagarnos, tenemos que empezar a trabajar este diálogo interno de autocuido, ver los recursos que tenemos, estar en colaboración, pedir ayuda, y desde ese bienestar ya yo puedo llegar y decirle, Elena, mira, tengo este programa de comunicación colaborativa, veo que esta parte hermosa que vos trabajas, por ejemplo, de la economía plateada, ¿verdad? Podríamos integrarla un montón a esas familias o a esos millennials y empezar a hacer muchas cosas, pero yo puedo llegar con bienestar a ella desde un bienestar propio. ¿Y qué pasa si no me siento bien? ¿Y qué pasa si esto? No, no pasa absolutamente nada. Es parte de reconocer cómo estoy y cuál es ese plan de acción. El tema es que cuando no tienes un plan de acción, te vas a quedar en la sensación de que no puedes hacerlo. Y entonces vas a ir a hablar con otras personas en una posición donde vas a demandar o vas a competir por un recurso. Y esto es desde la parte personal hasta la parte de negocios. Los negocios ya no van a sobrevivir en competencia hoy en día. No lo vamos a lograr. ¿Y cuál es la diferencia? Eso, ¿qué es lo que te hace distinto? No es que tengas que competir con nadie, es qué te hace distinto. Yo puedo estar ahorita con 20 mediadores dando una conferencia que cada uno de nosotros va a dar el mismo tema desde algo que nos hace distintos. Y desde ahí es donde nace el bienestar. Y ya cuando hablamos más a nivel corporativo es cómo logramos llenar la parte de relaciones con la parte estructural para que puedan ser sostenibles y rentables. ¿Qué piensas, Elena? Cuéntame, que te veo con muchas ganas de contarme un No, montón. no, me parece fabuloso y iba atando cabos y pensaba también que hay un tema como de autoestima, que a veces es de las personas y también de las organizaciones. Cuando uno se autoconoce y tiene como resueltos los temas de autoestima, no sale a competir y a querer ser reconocido por otros, porque uno ya se reconoce. Entonces, cuando las personas sabemos con qué contamos y de qué carecemos, y lo aceptamos y entendemos qué podemos hacer con eso, cómo lo podemos abordar, podemos salir a buscar los recursos, a negociar con otros que nos complementen o a mostrarnos de una manera más transparente. A mí eso personalmente me llevó muchos años hasta que encontré como esa libertad de mostrarme quién soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que conozco y qué no. Y me da éxito personal saber que no estoy mintiendo a nadie, que hay un acercamiento hacia los otros desde la emoción, desde el querer, y de saber decir que no. Una parte de la negociación muchas veces es, hasta acá llega mi interés, mis ganas, mis posibilidades, y ya para esto no cuentes. No sé si te, si te Sí, claro. complemento.
Claro que sí, es súper importante. Una de las cosas que vemos en los cursos de negociación son las matrices de negociación y hay áreas que no son negociables. Hay momentos en que la otra persona no quiere y no lo podemos obligar. Y tenemos también que aprender a aceptar el no como algo distinto y no como el rechazo. Bueno, entonces, cuando hablamos de esta área transformativa es conocernos. Es conocernos, es aceptar una inteligencia emocional. Y ahora que iba a empezar la charla, estaba diciendo creatividad. Y en ese momento, así como en esto todo se vale, ¿verdad? Yo dije, qué lindo, creatividad a mí me conecta con crear. ¿Cuáles son las mejores condiciones que yo necesito tener para crear cosas? Siempre creamos cosas, lo que pasa es que hay unas que funcionan y otras no nos funcionan. Más allá de malas o buenas, funcionan o no funcionan, punto, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas cosas o esas condiciones que nosotros tenemos que tener para crear con otro ser humano? Y a eso lo podemos llamar negociar. Crear relaciones, crear proyectos, crear sueños, crear soluciones, tantas cosas por crear. Tal cual. Y lo dices con la palabra básica. Una de las competencias para la innovación es la creatividad. Y creatividad es eso, es crear. Pero ¿cómo creamos? Entrando en acción. Creo que cuando tenemos ese temor, esa autoestima dañada, que simplemente no sentimos que podamos hacer algo, no sentimos que podemos generar algo, la acción realmente es tan liberadora. Y la acción no solo para nosotros como seres humanos, la acción para las organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones que empiezan a decir, bueno, probemos acá, construyamos entre todos, accionemos, porque ideas tenemos todos, de seguro. Sí. Todos tenemos millones de ideas. Si hiciéramos un inventario de ideas exitosas, todos tenemos las ideas exitosas. ¿Quiénes pasan a la acción? ¿Verdad? ¿Quiénes pasan a la acción? ¿Quiénes encuentran esa liberación en la acción? Esos son los que de seguro lideran. Esos son los que de seguro pasan al bienestar y a impactar a las otras personas. Elena. El tema de las ideas, en algunas organizaciones he como ayudado a armar como esos reservorios de ideas para que todo el mundo pueda participar, y eso es muy interesante porque muchas veces la gente tiene ideas y si las empresas no habilitan esos espacios, la gente las cuenta por fuera. Si yo estuviera al mando del equipo haría tal cosa. Bueno, entonces para romper esa radio pasillo que decimos acá en Argentina, entonces se habilita eso y se genera un espacio de un reservorio de ideas. Y en general después se intenta hacer un prototipo, llevarlos a la práctica y validarlo. Y si no funcionó, bueno, probamos tu idea y no funciona, salvo que sea costosa en términos de dinero, pero si es un poco de tiempo, lo bueno es que las empresas tengan esas culturas de escuchar a todas las personas con las que trabajan y darles la oportunidad de discutir colectivamente las ideas o incluso de prototiparlas, ¿no? Sí, correcto, correcto. Y es que en la fase organizacional, cuando estamos construyendo la innovación, a veces las empresas parten justo precisamente de eso, de las ideas, pero antes de las ideas hay toda una plataforma. O sea, las ideas deben ser vistas como un producto. Cuando las organizaciones facilitan a la gente generar ideas para empezar a probarlas y ponerlas en práctica, debe haber una plataforma, ¿verdad?, de confianza, una plataforma de liderazgo, una plataforma de comunicación, una plataforma, toda una cultura organizacional, procesos facilitadores, un entorno, un ecosistema facilitador, para que entonces en la organización la gente empiece a generar esas ideas. Porque hay algo, un grave error, y lo mencionaban al inicio. Cuando se castiga el error, la cosa no funciona. Las grandes compañías, las más innovadoras, jamás castigan el error. Por el contrario, promueven que la gente lo intente, que lo intente y fallan y todo. Claro, hay una condición económica financiera, básicamente financiera, que permite que, bueno, que si vas a probar un proyecto, tengamos un colchón, por si, bueno, invertimos recursos, falló y no hay problema. Claro, hay, pero eso no significa que sea un tema exclusivo de las grandes empresas o de las empresas financieramente sólidas, ¿verdad? Sino que también las pequeñas empresas, los emprendedores, las micro empresas, compañías de una o dos personas, de 20, de 50 o de 100 o demás, necesitan todo ese entorno, ¿verdad? Por decir, los ingredientes para que la innovación y ya la ideación y todo lo que viene se genere.
Entonces, eso es un poco lo que requerimos. Y dentro de la cultura organizacional, por supuesto que está el tema de las relaciones, de la negociación, del bienestar y de otros aspectos que nos ha hablado Sandra y que van ustedes más bien a profundizar. Entonces, yo quisiera ahorita mencionar algunos comentarios ya para ir cerrando, para darles a ustedes dos la palabra de cierre, porque bueno, Rocío nos comentaba, y saludos a Rocío Jaramillo, ella nos habla desde la zona de Los Mochis, allá en el norte de México, ¿verdad? Bastante caliente, nos estaba comentando. Saludos a todo México, por cierto. Y nos hablaba ella de algo con lo que me identifiqué. Ella es también catedrática y hablaba de la presencialidad física, ¿no? De que se resiente. Yo también resiento. Yo me he tenido que adaptar también cuando con mis clases, también soy profesor universitario, a esa parte virtual, ¿verdad? En donde, bueno, no todo el mundo puede encender su cámara o no todo el mundo quiere encender su cámara, no todo el mundo puede o quiere mostrar su entorno físico o está en condiciones de hacerlo. Alguna gente sí, pero bueno, finalmente es todo un reto, ¿no? Generar esa empatía y esa calidez, Sandra, también en ese tipo de situaciones. Sí, en realidad, pues es todo un cambio para uno como facilitador poder entrar a áreas virtuales. Hay diferentes cosas que se condicionan distinto. Por ejemplo, las cámaras, ¿verdad? Cuando uno está presencial y puedes ver a la persona, puedes leer si la información le está siendo agradable o si la información, por el contrario, le está costando asimilarle. Todo eso uno lo lee mucho en su lenguaje corporal, en la forma en que lo ven a uno, en si asienten, en si no asienten la voz. Entonces, eso es algo que es una condición súper diferente acá. Yo, pues, igual que me formé con Genius Lab en la parte de gamificación y eso me ha ayudado mucho. Para mí la parte del juego es donde nosotros conectamos completamente con el niño interno y trabajamos y ahí es donde se da esas áreas, ¿verdad? Y también una gran parte, como vos me decías ahora, sobre la calidez y sobre el desarrollo, es que podamos trabajar desde una neutralidad, ¿verdad? Desde un no juicio hacia poder aceptar las cosas que las personas me dicen, aunque sean diferentes, sin necesidad de emitir un criterio o un consejo, sino poder validar lo que cada una de las personas desde su aprendizaje está diciendo y cómo también podemos ser neutrales para que la persona reflexione si ese aporte le está funcionando o no le está funcionando. Y para mí ahí el secreto es la neutralidad, ¿verdad? No juzgar las cosas como buenas o malas, sino validar que la otra persona nos está dando su aprendizaje, nos está dando su apreciación, que ya per se por eso merece un gran respeto desde mi área, independientemente si soy la facilitadora o soy la compañera de trabajo, ¿verdad? Y a partir de eso, empezar a buscar áreas donde todos podamos, desde ese reconocimiento, ir definiendo plan de acción. Que a veces, ¿verdad? A veces uno se topa pues con personas que su seguridad son a través de las negociaciones más fuertes, ¿verdad? Yo les contaba el otro día que a veces me dice una persona, me puede llegar a decir, no, pero es que a mí lo que me funciona es pegar 4 gritos, ¿verdad? Porque es que la gente aquí no me entiende, usted no tiene idea, les he explicado 20 veces. Y yo al final le digo, pero ¿te funciona? ¿Cómo me funciona, Sandra? ¿Cuántas veces tienes que repetir la dirección? Di muchísimas, le digo, no, entonces no te está funcionando gritar. O sea, te debería funcionar en una sola vez, en un solo mensaje que la gente ejecute. Me dice, sí, le hago eso. Entonces no es un tema de que esté bien o mal. Entonces ahí también es como poder lograr enfocarnos nosotros y validar a cada ser humano, validar su historia y no juzgarlo. Sería como... Muchísimas gracias. Sí, sí, la empatía. Mucho gusto. La empatía es tan básica, si siempre lo ha sido, hoy en día todavía más necesaria. Sentirse dueño de la verdad absoluta es un arma, pero que hace muchísimo daño, muchísimo daño. Es bastante complicado. Si no hay preguntas, tenemos varios, bueno, comentarios de Rocío que por ahí hemos estado leyendo y que menciona la importancia de preocuparse por aprender, y eso es básico, ¿verdad? Para salir de esa estabilidad, o más bien de ese congelamiento, le llamo yo, cuando uno se congela y dice, ¿para dónde agarro? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Perdí el trabajo?
o me están pidiendo cosas en el trabajo, o no puedo adaptarme a esto, a temas laborales, ¿verdad? Que es el tema que nos compete un poquito más en este momento, pero también temas personales, ¿verdad? Cuando decimos cómo lo resuelvo, no hago, no puedo moverme, estar buscando ese aprendizaje, esa acción permanente es algo básica, y me llama la atención que también nos comenta Rocío de Tech Milenio, ¿verdad? Con una universidad positiva, de eso tenemos que conversar, es un tema súper interesante, así que de verdad, bueno, palabras de cierre, Elena y Sandra, para ir terminando ya. Bueno, lo hago cortito. Yo agradecer haber sido parte de este espacio, me encantó compartirlo con Sandra y rescato algunas palabras que fueron como reiterándose, y una es comunicación, así que creo que la gran herramienta para la convivencia, la producción, la felicidad, lo que sea, es comunicación. Y después también poner en foco que estuvimos hablando mucho de las personas, entonces como rescatar esa humanidad que hay en todo y pensar siempre en la persona, pensar que somos un humano que tiene esas emociones y que si no enfocamos en ese cuidado primario, todo lo demás no tendría ningún sentido. Después, la próxima hablar del planeta y un montón de cosas, pero eso me encantó. La humanidad que hubo en este encuentro. Muchas gracias por haberme convocado y por haberme hecho parte de esto. Gracias, más bien, Elena, gracias a ti. Bueno, yo también, Elena, ha sido un honor poder compartir con vos, con Stuart y con todas las personas que nos ven ahora y en diferido. Y rescatando un poco el tema del planeta y de esa área de ecología, ¿verdad? Ecológica, es como nosotros podemos desde esta humanidad negociar ecológicamente. Y es algo que a todos nos dé bienestar. No siempre se va a ejecutar lo que nosotros queremos, tenemos que tomar en cuenta a la otra persona, pero eso no quiere decir que para eso haya que tener una contienda o un alejamiento o una desconfianza. Entonces, los dejo con esta parte de que hay que ser muy creativos, hay que explorar para poder ser negociadores ecológicos. Muchas gracias. Ese tema va a ser lindísimo, de verdad, porque sé que las dos y muchos de nosotros y otros que van a participar en el evento, en el Novus 2020 en noviembre, pues vamos a estar pues realmente deseosos de escuchar eso, ¿verdad? Todo el tema que se trae, las oportunidades, que se trae el tema de conexión con la naturaleza, pero desde un punto de vista muy humano, pero además desde el punto de vista organizacional y de negocios, toda la economía circular, la economía verde, las oportunidades de negocios que de ahí se derivan, también vamos a estar profundizando en todos esos temas con Elena Barandegui desde Argentina, que nos acompañó hoy, y igual con Sandra Garbanzo de Intangible en Costa Rica, que también va a tener su ponencia relacionada con tema de negociación y con cultura de paz. Entonces, muchísimas gracias a las dos. Les esperamos a todos 5, 6, 7 de noviembre del 2020 en Novus 2020. Registro gratuito. Si usted quiere escuchar una o todas las ponencias que vamos a tener ahí, pues puede inscribirse. Ahí tiene en su pantalla el registro gratuito. Nos puede seguir en las redes como Novus 2020 también, o Novustu, en nombre de la empresa pues que estamos organizando este evento junto con Destreza Marketing. Y si también usted pertenece a una compañía o desea promocionar su marca como profesional independiente también, pues puede hacerlo. Nos envía un correo a innovacion@novustu.com y ahí pues vamos a estar conversando un poco también sobre temas de sponsor. Así que muchísimas gracias a todos. La próxima semana tendremos otro webinar con otro tema también súper interesante. Así que les esperamos, de verdad. Buenas tardes, buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.